Hola, me llamo Miguel Gómez, soy profesor en la Universidad de La Laguna y les voy a hablar del arrendamiento turístico y la información territorial al servicio del ciudadano. Desde luego se trata de un tema rodeado de una gran imprecisión terminológica, alojamiento, apartamento, establecimiento, es lo mismo, y conceptual mismo. Temporada, turismo, ¿qué amplitud le damos a estos conceptos? Sin perjuicio de su importancia cuantitativa en nuestros días. Algunos datos, extractándolos, pues de los 120.000 inmuebles que hay en España, la mitad están en Canarias, y respecto de las personas beneficiadas directa o indirectamente, también del 500.000, la mitad en nuestra tierra, a la que están, ya digo, de paso invitados en eterna primavera para un arrendamiento de este tipo o del que vamos a ver que resulte más apropiado a su gusto. Pues bien, se trata también de un contexto de complejidad en el derecho comparado y también con un verdadero galimatías de figuras jurídicas, de productos turísticos. La legislación recogía en la vieja LAU, la Ley de Arrendos Urbanos, excluyendo la figura del arrendamiento por temporada, ocupada de verano o cualquier otra. Sin embargo, la nueva LAU del 94, si la contempla, este arrendamiento para uso distinto, concretando aquellos celebrados por temporada, sea de verano o cualquier otra, y pues, para actividades industriales, comerciales, en nuestro caso especialmente recreativas, pues la situación ofrecía una facilidad para el particular por su sencillez, bastaba ser propietario, pero el detonante ha sido la modificación de la propia LAO en junio de 2013, porque en la letra E del artículo 5 se establece que quedan excluidos la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda, no de una habitación ni en plan compartido, amueblada y equipada para su uso en condiciones inmediatas, comercializada a través de los canales de oferta habitual, recordemos P2P, BNB, con finalidad lucrativa, arrendamiento y no precario. Y desde luego, cuando esté sometido esta figura a un régimen específico derivado de la normativa sectorial turística. Es de manera que cuando se dieran todas estas condiciones es cuando queda excluida de la LAU. Causas y consecuencias de este fenómeno, de esta modificación, pues aumentar la calidad, aplicando la normativa de higiene y seguridad, el control, en el marco de planes nacionales, integrales de turismo y también autonómicos, y sobre todo tener presente la indicación que se hace de que la oferta de alojamiento no reglado podía estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal. Esto da lugar a esfuerzos interpretativos por parte de los despachos, de asociaciones de afectados. En el fondo lo que subyace es que a nuevos productos, en este estilo de consumo colaborativo, pues nuevos modelos de contrato y necesidad de nueva normativa. Inconvenientes de la sujeción a la normativa autonómica, que va a ser más restrictiva, si no prohibitiva, pues de luego se pierde la unanimidad, la uniformidad que suponía la LAU para toda el territorio nacional, quedando sometida a una diversidad de normativa autonómica. Después hay que tener presente que no todo el planeamiento ni dicha normativa existe, dando lugar a lagunas. Se impediría a cualquier particular ese alquiler de su casa en verano, se necesitaría una licencia según la zona y el tipo de edificio. Se atentaría en principio a la libertad de destino de los ciudadanos respecto de su propiedad y también la del turista, a elegir el tipo de vacación. Al final estaríamos en un limbo de alegalidad o de ilegalidad, incluso fomentaríamos el fraude de ley en una situación de crisis, dando lugar al mercado negro de alquiler. En fin, es un sector con mucha sensibilidad porque es un verdadero ecosistema de normativa vertical, de distintos rangos, según el tipo de administración y de sectores. Al final, muy compleja. No podemos entrar en el estudio detallado del panorama autonómico, pero sí señalar que es desigual y además variable. Hay incluso retrocesos en algunos de ellos. En principio, podemos decir que es más restrictivo, más intervencionista que la propia LAU. En ocasiones se define como en Baleares un concepto muy amplio de turismo, los requisitos para la comercialización, excluyendo expresamente como viviendas independientes comercializables en edificios plurifamiliares lo que constituyen los pisos,
habituales en régimen de propiedad horizontal. Sin embargo, hay flexibilidad porque el gobierno permite a los consells, allí es distinto de los cabildos el nombre, una tipología de arrendamiento pues, más acorde a su plan insular. En Cataluña sí que existe una regulación con precisión, donde se establece qué es vivienda de uso turístico, aquella que se cede a terceros por un precio, por un periodo máximo de 31 días, 2 o más veces al año. Se establecen las condiciones de habitabilidad, de requisitos de comunicación previa, bajo cualquier forma contractual establecida en la LAU, las obligaciones, los derechos. Es interesante el registro oficial cuyo número figurará en los contratos como garantía del inquilino. No sin restricciones, las ordenanzas municipales y los propios estatutos de la comunidad de propietarios pues, las establecen. Tenemos algún recorte periodístico en donde aparece la prohibición por el Ayuntamiento de Barcelona de compaginar el régimen residencial con el turístico, incluso la creación, como fenómeno muy interesante, de una bolsa de licencias. Y por mencionar también Andalucía, que se encuentra en una situación pues, de borradores, de estudio, de registro. Remataríamos este apartado de las comunidades autónomas para centrarnos ya en un intento de tipificar el arrendamiento de temporada como un contrato complejo, atípico. Es interesante destacar una disposición estatal, un Real Decreto del 82, recientemente derogado, pero muy útil a la jurisprudencia porque comentaba expresiones como bloques o conjuntos de apartamentos, explotación directa o indirecta, el plazo, un aspecto polémico, entre 3 y 45 días, señalaba. Y tampoco podemos olvidar la intervención administrativa en este sector, sobre todo a través de la llamada unidad de explotación, es decir, que las unidades alojativas tenían que estar todas vinculadas en su totalidad a la actividad turística, y esto exigía pues, una unanimidad, unos servicios, cuya infracción suponía unas sanciones para su efectividad, y una dinámica dentro de las comunidades de captación de los distintos propietarios, ¿verdad? Sin embargo, se rechazó el derecho de retracto en caso de enajenación por un propietario, por el Constitucional. Modalidades, especialmente en zonas turísticas como la nuestra, en Canarias, la famosa multipropiedad, y mal llamada así, ¿no? El aprovechamiento por turno de inmuebles, pues permite la combinación de varios regímenes, el de arrendamiento, el de cooperativa, aparte del derecho real. Podemos aplicar perfectamente la teoría general de los contratos a esta materia, desde los vicios del consentimiento, pensemos en el error, en el dolo, en los contratos, por utilización indistinta de los términos vivienda y apartamento turístico, en el adquirente ignora realmente lo que ha comprado, incluso la nulidad en estos casos. Solución, la información y la constancia en el registro antes de comprar de estas condiciones. O el incumplimiento contractual, se entrega cosas distintas de las que se prometió, o no reúne requisitos de habitabilidad o de disponibilidad, consecuencia, la resolución y la indemnización. En definitiva, tenemos un conjunto de intereses en conflicto, como el propio propietario, qué es explotación, el alquiler, cuántas veces, durante cuánto tiempo, los propios clientes, un consumidor low cost, cada vez más tecnológicamente informado y también más exigente en experiencias y en precio, a la baja, los hoteleros, el gran polo opuesto, y sin olvidar los vecinos que sufren muchas veces estos inconvenientes de la combinación del uso turístico con el residencial. Soluciones les podemos ofrecer, pues el blindar los estatutos prohibiendo el uso turístico y la inscripción en el registro de estos estatutos. Soluciones, pues se están organizando los afectados en asociaciones, en conversaciones con las autoridades administrativas para que regulen de una forma homogénea y equilibrada este fenómeno, que se contengan los derechos y deberes de las partes, que se categorice, que las infracciones sean sancionadas, la administración a través de su planeamiento nacional y autonómico, y la tercera vía, los afectados asociados, como les digo, en plataformas como el manifiesto de Benidorm, donde al mismo tiempo que se lamenta el rechazo a esta figura del arrendamiento turístico por los particulares, bajo la LAU, pues se ofrece un espíritu de confianza y colaboración. Para ir terminando, nos encontramos con esa información territorial y cómo facilitarle
al particular la información. Podemos señalar como puntos de contacto entre urbanismo, turismo y registro el artículo 9 de la ley hipotecaria, que ya prevé la incorporación a las fincas y a la base gráfica correspondiente de la calificación urbanística, medioambiental, administrativa. En principio, es cierto que esta materia tiene un ámbito estrictamente jurídico, otro más gráfico, más centrado en lo físico, pero que el estatuto jurídico real de los inmuebles, que no necesita su inscripción en el registro de propiedad para que sea efectivo, que sea obligatorio, sin embargo, sí resulta conveniente esa constancia registral para una mayor información y, por tanto, una mejor observancia por los particulares. En este sentido, tenemos esa preocupación del legislador de informar, y yo creo que un cambio de percepción en el funcionamiento del registro, no solamente para defender intereses particulares, sino también para colaborar, y bien que lo hace, cuando tiene los medios, en el cumplimiento de los fines sociales. Yo creo que el registro puede servir de clave de arco, si no armonizador de la compleja normativa urbanística y también turística, por lo menos de focalización de esa normativa hacia la finca concreta, a través de una publicidad que se ha llamado noticia, o también podríamos llamarla reforzadora, si no constitutiva, del conocimiento legal en aras de su cumplimiento. Y una serie de mecanismos como la inscripción en el registro de los emprendimientos urbanísticos. Recordemos que esto tiene traducción en el turismo, a través del traslado de las plazas alojativas, sobre todo cuando se trata de mejorar zonas que están obsoletas o de esponjar, trasladando a otras zonas menos saturadas. La incoación de expedientes de disciplina urbanística debe y puede tener su reflejo a través de una anotación preventiva cara a la seguridad de los terceros. En general, cualquier acto administrativo que, desde luego, para el futuro, pues delimite el contenido del dominio o de los derechos reales sobre las fincas. Niveles normativos, pues muchos, desde el estrictamente obligatorio hasta un régimen mínimo que suelen tener la normativa para suplir incluso la falta de planeamiento. Y lo que es curioso, en zonas que en Canarias tenemos bastantes espacios naturales, la protección llamada cautelar, es decir, una serie de obligaciones de no hacer que, si son conocidas por el propietario de fincas particulares dentro de estos espacios, va a haber más posibilidad de que se cumplen y de que se respete este espacio, que difícilmente es reponible después. La protección tiene que ser preventiva. Es verdad que se ha producido una proliferación de términos, una especialización de las categorías. No siempre eso va traducido en una más efectiva protección. Lo que es cierto es que hay que coordinar, de ser posible, esa normativa a través de figuras puente, desde el concepto general de finca, incluso especial en el ámbito hipotecario, a figuras más concretas en sectores como la contaminación del suelo, instalaciones. Lo cierto también es que dentro de la ordenación territorial existen ya integrados requisitos de disposiciones más específicas. Niveles en esta información: el de la mera conocibilidad, potencial conocimiento, no hace falta que sea efectivo para enervar la mala fe, y ya la eficacia sustantiva con efectos graduables hasta la propia eficacia constitutiva. En el ámbito turístico esto afecta desde la configuración de esos productos, como puede ser el condominio, donde la afección al uso turístico y la explotación unificada debe constar en el registro de la propiedad. Si previamente consta en el título inscribible, por supuesto, ahí la intervención de los notarios. El deber de conservación y rehabilitación de los propietarios, que incluso puede dar lugar a la sustitución del propietario por incumplimiento de su función social. Y el deber de atenerse al uso establecido, que debe figurar en el registro para su publicidad y que puede incluso dar lugar a una sanción por pérdida de beneficios si se incumple. O la obra nueva, curiosamente la obra nueva antigua, es decir, aquellos inmuebles que ya no procede su demolición por transcurso de la prescripción. La efectiva colaboración entre el registro y el ayuntamiento, yo creo que aquí sería la solución. Y ojo, porque en caso de incumplimiento de esta normativa, la administración, ya sea municipio o registro, sería incluso responsable.
Pasando al plano de la justificación, yo creo que no hay problema en incardinar en la directiva INSPIRE la información turística, porque hay anclajes, unidades estadísticas, edificios, uso del suelo, distribución de la población, para enfocar ya directamente a las bases gráficas como un mecanismo utilísimo, no solamente por su proyección gráfica, sino por la electrónica. Esa combinación hace, junto a la georreferenciación, que sea posible y útil la aplicación de la información asociada, tanto desde el punto de vista urbanístico como el turístico, sin perjuicio de la necesaria coordinación con otros registros en materia turística, como ocurre a nivel autonómico con el Registro General de Turismo, que es un registro administrativo, recordemos la diferencia entre los registros jurídicos y administrativos, y una sección especial de este registro general que sería el de plazas de alojamiento, precisamente para contemplar los derechos al otorgamiento de autorizaciones previas a las nuevas plazas alojativas, respecto a los cuales derechos que admiten la cesión a terceros, incluso la agrupación, pero que necesitan ser materializados estos derechos en plazas ya físicas, en la misma isla, en el mismo tipo de suelo y dentro del periodo de caducidad, como es lógico, dentro de los 5 años de inscripción en este registro. Pues bien, para terminar, alguna conclusión, como podría ser la de conocer para disminuir estos obstáculos a la efectividad de una normativa, de un planeamiento, los inconvenientes de los bandazos legislativos, del incumplimiento de objetivos. Recordemos las directrices de ordenación del turismo, máximo cuando algunas de estas normas son de aplicación directa. Una buena implantación de las bases gráficas con la correspondiente coordinación. Yo creo en la búsqueda de sinergias, de intereses en ámbitos que no son de estricta competencia. Así evitar paradojas, contradicciones, círculos viciosos. Por ejemplo, la renovación, insisto, de la oferta de alojamiento obsoleta y en aquel esponjamiento al que nos referíamos, a través de mecanismos que ya están experimentados en el ámbito urbanístico, como la transferencia física de aprovechamiento. Todo ello en aras de la imagen turística española en un mercado mundial muy competitivo. Muchas gracias por su atención. Buenos días.